Buenas, este es el quinto episodio de la serie de la historia de la Iglesia cristiana. Como ya habíamos hablado en programas anteriores, en el contexto que se encontraba la Iglesia cristiana y cómo se había poco a poco dividido por cuestiones políticas, pero también por diferentes doctrinas que poco a poco fueron creando un vacío entre las congregaciones de Oriente y las de Occidente. Pues bien, en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando la ruptura se hizo más evidente. Lo que ocurrió en el 476 fue básicamente que se acabó el Imperio Romano de Occidente. Al ocurrir esto, la Iglesia y el clero, como habían logrado una posición notable en la sociedad de la época, debió buscar una forma de protegerse, por lo cual se estableció al Obispado de Roma como cabeza de la Iglesia de Occidente. Esto con el fin de lograr un poderío social, económico y político y el apoyo de los señores feudales, para protegerse principalmente de los antiguos enemigos del imperio, pues los pueblos bárbaros eran en su mayoría pueblos paganos. Recordemos que con la caída del Imperio Romano de Occidente empieza lo que en la historia se conoce como la Edad Media, caracterizada principalmente por la relación social entre vasallos, es decir, el pueblo, y los señores feudales, es decir, los terratenientes dueños de la tierra. Así el obispo de Roma pasó a tener un liderazgo sobre las demás iglesias, excepto sobre las que estaban en el Imperio de Oriente, que continuaban igual. Esto constituye lo que después vino a ser la instauración del papado. Para ello se justificó con el catálogo liberiense, que se creó en el 354 y que se retomó en el siglo V, para que el obispo de Roma fuese más relevante que todos los demás. La Iglesia de Roma tomó un papel preponderante durante toda la época medieval y realizó tratados y acuerdos con los señores feudales, lo que le hizo tener el poder espiritual y social de lo que fue la Europa medieval. Durante toda aquella época, que para muchos historiadores representó el oscurantismo, se vivió una doble cara del cristianismo. Por un lado, el clero, al mando del Papa de Roma, tuvo un poderío absoluto, corrompiendo el Evangelio y utilizándolo para los beneficios personales del clero. Fue la época de la Inquisición de las Cruzadas. En el nombre de Dios se cometieron muchas barbaries, pero también fue la época en la que se crearon los monasterios que sirvieron para salvaguardar la información contenida en libros. Fue el refugio del saber universal, el cual luego derivó en la creación de las más prestigiosas universidades que aún hoy en día existen. De todas estas tensiones en el siglo XI, más específicamente en el año 1054, los líderes de la Iglesia de Oriente y Occidente se acusaron mutuamente entre sí de herejes y se excomulgaron, dando por hecho la ruptura en ese año, lo que hizo entonces que quedaran en el Oriente lo que hoy es la Iglesia Ortodoxa y en la parte occidental lo que hoy es la Iglesia Católica Romana.